Si te llaman la atención las carreras de análisis de datos y aún no sabes muy bien de qué van o no tienes muy claro cómo se diferencian entre ellas, te recomiendo que veas los 3 videos que hemos hecho con trabajadores de SAS España, donde hablamos de Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial. En el video de hoy vas a ver la conversación que tuvimos con Pablo Serrano. Él es físico con un máster en Big Data y Data Science y que actualmente trabaja en SAS Madrid y nos ayuda a entender un poco mejor su carrera. Él nos contó sobre qué es Big Data, para qué sirve el Big Data, cuál es su finalidad, también qué habilidades se necesitan para estudiar esta carrera, cuáles estudios se necesitan para especializarse en Big Data, cuáles son los lenguajes de programación más demandados en Big Data y las diferencias entre Big Data y Data Science. Así que veamos qué nos respondió. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por estar aquí, por ayudarnos a entender un poquito todo el tema de Big Data y de análisis de datos. Muchas gracias. Pues Pablo, entonces empecemos por el principio, ¿qué es Big Data y de qué se trata, de qué va la cosa? Vale, pues bueno, Big Data hace referencia a cantidades de datos que son demasiado grandes para que nosotros podamos gestionarlas de manera tradicional, con herramientas como Excel y ese tipo de herramientas que estamos más acostumbrados, pues no somos capaces de gestionar estos datos. Entonces este término normalmente se puede resumir con las 3 Vs, ¿no? Que es, la primera es volumen, que como todos sabemos, pues ahora mismo las empresas están generando unas cantidades muy grandes de datos que hace tiempo era muy costoso de almacenar y entonces no se podía almacenar, pero ahora con el cloud y con herramientas como Hadoop, pues se ha hecho mucho más barato ese almacenamiento y estas empresas pueden tener esas grandes cantidades de datos almacenadas. Luego la velocidad, que ahora mismo con todos los dispositivos que hay conectados a internet, pues la velocidad con la que estamos generando datos es brutal y todos esos datos pues hay que almacenarlos. Y luego la variabilidad, que nosotros normalmente pensamos que los datos son tablas de Excel o tablas más estructuradas, pero también hay información que es audio, vídeo, texto y esa información también hay que trabajarla y que almacenarla de alguna forma. Y eso todo forma parte un poco del mundo del Big Data. Y con estos datos, una vez que ya tú puedes tener, que tienes donde almacenarlos, que puedes procesar ese volumen, ¿cuál es el fin del Big Data? ¿Para qué se trabajan estos datos? La idea de Big Data es no solo almacenar los datos, que eso digamos que es la parte sencilla, sino también asegurarnos de que los datos que estamos almacenando sean veraces, que representen la realidad que nosotros pensamos que están representando. Porque la idea de estos datos es que en un futuro sirvan para poder tomar decisiones basadas en ellos que nos ayuden a mejorar pues, o nuestra empresa o a mejorar en general cualquier aspecto de nuestro día a día. Entonces lo importante es no solo almacenarlos, sino también asegurarnos de que esos datos son veraces y que podemos confiar en ellos y que esas decisiones basadas en esos datos son también confiables. Vale, entonces podríamos decir que una persona que se dedica al Big Data lo que hace es tratar de organizar la data de la mejor manera posible, claro, ordenarla. Dentro del mundo del Big Data y pues como en todos los sectores hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Pues hay gente que se dedica a lo mejor a diseñar dónde se van a almacenar esos datos, hay gente que a lo mejor se dedica a decidir qué tratamientos hay que hacer en los datos para que esos datos sean los que necesitamos, o va a haber también perfiles que se dediquen a analizar y a sacar conclusiones de esos datos, ¿no? Entonces hay un ciclo de vida muy amplio en el cual en cada punto pues hay diferentes perfiles que tienen diferentes tareas para asegurar que los resultados finales son lo que queremos o lo que esperamos. Vale. O sea que dentro de lo que es el Big Data ya tú puedes entrar como especializarte claro, o estar dedicado a ciertas perfiles que hacen tareas que entre comillas no tienen por qué tener nada que ver la una con la otra. Vale, pues justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las funciones del Big Data? Pues, ¿qué nos puedes decir de eso? Si lo puedes explicar un poco. Sí, o sea, yo creo un poco el resumen, ¿no? El Big Data tiene a lo mejor 3 partes grandes que serían, pues eso. El primero es dónde almaceno la información y de qué forma. Luego, cómo trato esa información para asegurarme de que esa información es la que necesito y que es una información real y que va a cumplir con mis expectativas. Y luego, a lo mejor la tercera pata sería qué hago con esa información para que me ayude a mí a tomar mejores decisiones basadas en esos datos que yo he recolectado, ¿no? Entonces hay esos 3 puntos que en cada punto pues, hay diferentes perfiles que van a cumplir con esas funciones. Ahora para visualizarlo un poco, o sea, cuando estás trabajando, digamos, en el departamento de Big Data, yo no sé si se llama así, pero lo voy a llamar así,
Esto, o sea, una vez que tienes los datos, los has procesado y analizado, esto se lo das luego a los diferentes negocios dentro de una empresa, supongo, para que ellos tomen esa data y ya empiecen a tomar decisiones. Claro, la idea última de todo esto es que un problema de negocio se pueda resolver o se pueda mejorar a través de una toma de decisiones basada en datos, en vez de tomar decisiones basadas en experiencia, que muchas veces pues, pueden ser suficientes, sí, pero son subjetivas. Pues la idea es que esas decisiones ahora pasen a ser decisiones que están basadas en datos y en información real. Entonces, muchas veces el objetivo es pues, proporcionar a un cliente final o al negocio una solución o una mejora a un problema que ellos tienen, como por ejemplo pues predecir las ventas de un producto o decidir el camino que hace el repartidor para entregar los paquetes en el menor tiempo posible. Ese tipo de cosas son las que se pueden resolver a través de análisis de datos y que se puede mejorar la operativa habitual de una empresa a través de ellas. Genial. Ahora, sobre todo la gente que nos está viendo, supongo que si está interesada en Big Data y en ser un profesional en esta área, pues se preguntará también, ¿y qué habilidades necesito yo tener para entrar en este mundo, en este campo laboral? ¿Cuáles serían las habilidades que tú crees que son más demandadas y más importantes a la hora de entrar, sobre todo? Bueno, yo creo que al final es muy importante pues, ser una persona que te guste la tecnología, porque al final este es un mundo que va evolucionando muy rápido y siempre vas a tener que estar al día, y si eres una persona que te gusta la tecnología, pues ya tienes mucho ganado, porque te va a gustar el tener que estar al día, el enterarte de lo más nuevo siempre. Pero bueno, yo creo que también como hay tantos perfiles, no hay una cualidad concreta que sea imprescindible, sino que también depende de tus cualidades, caerás o te gustará más una rama u otra del Big Data. Pero yo creo que lo más importante es eso, pues, que seas una persona que te gusta la tecnología, que sepas que esto es la realidad, que es el futuro también, entre comillas, y con eso pues seguramente ya tengas mucho ganado para entrar a y dentro de tus compañeros o inclusive en tú mismo cuando estás trabajando, ¿cuáles son esas cualidades que tú ves, que tú dices, es que normalmente yo cuando tengo un buen equipo o cuando yo trabajo muy bien es porque le saco provecho a esta habilidad, a esta cualidad? ¿Cuáles son más o menos las más comunes o las que te has dado cuenta? Yo creo que hay que saber primero, o sea, ser organizado, porque al final con tanta información, pues si no eres organizado no va a ser muy difícil gestionarla, pero luego también el ser una persona que le gusta enfrentarse a problemas que no sean los problemas habituales suyos del día a día, ¿no? Yeah. Porque al final cada problema o cada proyecto es diferente y te vas a encontrar con problemas diferentes. Entonces ser una persona que le guste un poco los retos y que sepa afrontar problemas y no frustrarse y saber buscar ayuda, pues yo creo que eso es muy importante para este tipo de trabajo. Además que será una profesión que es bastante variada, cambiante, o sea, no siempre estás haciendo lo mismo, claro, porque depende del proyecto, como acabas de decir y todo. Entonces pues también supongo que te tiene que gustar algo que sea un poquito emocionante. Sí. Vale, y ahora, ¿cuál es, bueno, en tu experiencia, ¿no? Porque esto, como hablábamos en otras entrevistas, como por ejemplo con Guillermo, cuando hablamos de Data Science, él decía, es que es muy subjetivo, depende mucho de la carrera, y yo sé que depende mucho de la carrera, pero en tu experiencia y según lo que tú has visto, ¿qué estudios debería tener la gente o normalmente tienen los compañeros que trabajan en Data Science? Perdón, en Big Data. Sí. Bueno, yo creo que la mayoría de perfiles que hay en este sector pues son gente que viene de ingeniería o de carreras de ciencias como estadística, matemáticas. Bueno, yo hice física, por ejemplo. Okay. Pues ese background de matemáticas, de un poco de afrontar problemas, pues yo creo que es el más habitual, ingeniería y carreras más de ciencias, pero bueno, hay muchos compañeros que no han estudiado nada de eso, entre comillas, y también pues han entrado en el mundillo por un sitio o por otro y les ha gustado y se han seguido formando a lo mejor por ellos mismos o en el propio trabajo ir aprendiendo y también trabajan en esto. O sea, no hay que ser ingeniero o matemático únicamente, pero sí que lo más habitual pues son ese tipo de carreras más técnicas, entre comillas. O sea que yo creo que esta es una pregunta que a lo mejor mucha gente se hará, ¿necesito matemáticas para trabajar en esto realmente? Depende, ¿no? Porque si por ejemplo lo que más te interesa es
más tirando hacia Data Science o Data Analysis, pues ahí sí, que no te vas a poder escapar porque es un poco tu trabajo es tener esos conocimientos matemáticos y saber cómo a través de la matemática sacar conclusiones. Pero, por ejemplo, un arquitecto de una base de datos, pues a lo mejor no necesita saber esas matemáticas y con saber mucho de informática y de ese tipo de cosas, pues ya es suficiente. Pero sí que hay muchas, o sea, depende un poco de en qué punto caigas de todo el ciclo, que hay sitios en los que es imposible esquivar las matemáticas, pero Claro. bueno, en otros no es a lo mejor tan necesario. Claro, claro. Ahora, se habla mucho en análisis de datos, en todo el mundo de los datos, se habla mucho sobre programas de lenguajes de programación. ¿Cuáles utilizas tú y cuáles son como los más demandados dentro de tu área, dentro del trabajo que tú haces? Bueno, yo obviamente uso casi siempre SAS, porque al final, bueno, pues es el lenguaje con el que nosotros trabajamos, pero sí que los lenguajes que ahora mismo son más top o más demandados son Python y R, que también, bueno, también trabajamos con Python y con R de vez en cuando, pero yo creo que al final cuando tú ya programas en algún lenguaje, en SAS o en Python o en R, si en algún momento de tu vida tienes que cambiarte, te va a ser relativamente fácil el aprender ese nuevo lenguaje, porque tienes ya la cabeza un poco estructurada a programar y pues al final es adaptarte al nuevo lenguaje y ya está. O sea, yo creo que es buscar un lenguaje con el que tú te sientas cómodo, trabajar con él y si en algún momento de tu vida tienes que cambiar, pues ya cambiarás. Tampoco creo que sea un problema. Pero bueno, Python y R son los Sí, como que los más... Sí, los más sí. demandados, son los más top ahora mismo. Vale, muy bien. Y bueno, nada, para terminar así un poco, explícanos la diferencia entre Big Data y Data Science, porque yo estaba mirando por ahí en internet y yo decía, bueno, pero esto se parece, yo no entiendo muy bien, pero a lo mejor tú me puedes explicar. Claro, o sea, para mí Big Data hace más referencia a pues, cómo almaceno los datos, cómo me aseguro de que esos datos son veraces, cómo los trato para que esos datos, cuando llegue el momento de hacer con ellos Data Science, que sería más analizarlos, sacar conclusiones, tomar decisiones con ellos, esas conclusiones y esas decisiones sean reales y sean de verdad útiles, ¿no? Entonces, Big Data para mí es más la parte de dónde saco los datos, cómo los almaceno, cómo los gestiono, cómo hago que esta información sea buena y luego paso a la parte de Data Science, que es, y ahora con esos datos voy a sacar conclusiones, voy a intentar aprovecharme de ellos y que mis decisiones sean basadas en esos datos. Vale, o sea que se podría decir que dentro de una empresa hay como un proceso que sería, primero viene Big Data, acomodan la data y luego viene Data Science y entra y usa esa data. Sí, porque al final, o sea, yo creo que un poco sí, porque tú no puedes hacer Data Science si no tienes datos, imposible. Y si tienes unos datos que no sean buenos o que no sean veraces, tampoco puedes hacer nada. Entonces, pues sí que primero, a lo mejor, si eres una empresa que no tiene nada, pues tienes que ocuparte de dónde guardo los datos, de dónde los saco, cómo los gestiono, cómo hago ese proceso de limpieza. Y luego, cuando ya eso lo tengas bien definido, ya te puedes poner a pensar en voy a intentar hacer Data Science con esos datos. Pero si no tienes la base, no puedes empezar la casa por el tejado. Claro, claro, 100%. Sí. Rapidito, ¿me podrías dar un ejemplo de Big Data, de algún proyecto que hayas tenido que tú digas, mira, este es un buen ejemplo de cómo tuve que dedicarme a esto? Bueno, pues yo creo que hubo un proyecto hace unos años que lo que querían era que, bueno, el catastro, ¿no? Que son pues todos los planos de todas las casas, pues querían a través de herramientas de análisis de imagen, pues que esos planos pasaran a ser contenido digital en vez de ser hojas en un armario, ¿no? Entonces, pues que toda esa información que antes era información física pasara a ser información digital. Y para poder gestionar toda esa información, pues primero tienes que digitalizarla, luego tienes que pensar cómo la vas a almacenar, dónde la vas a almacenar y qué vas a querer hacer con ella. Entonces, al final es un proceso de información digamos, en formato antiguo, que es formato físico, tengo que pasarlo a formato digital, tengo que ver dónde lo almaceno, tengo que ver cómo lo gestiono, y ese proyecto se hizo hace unos años y yo creo que es un ejemplo bastante bueno, bastante claro bueno sí. de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Claro. Y bueno, si nos podrías decir ahí rapidito algo a los jóvenes que no saben qué estudiar, les interesa Big Data, pero no están muy seguros de que esa sea su carrera, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que afortunadamente hoy en día, aparte de que bueno, en las carreras se hace mucha introducción a este tipo de cosas porque al final es un tema muy actual,
hay mucho contenido en internet muy bueno, gratuito, que te puede servir un poco de introducción a este mundillo, ¿no? En Coursera o en ese tipo de páginas web hay mucha información, muchos cursos que muchas veces es lo más fácil, entre comillas, de ponerte tú por tu cuenta, aprender, ver si te gusta, si te sigue gustando, pues ir buscando más información, de dónde formarte. Y yo creo que es un mundo muy también autodidacta en ese sentido de que como todo el rato están sacando cosas nuevas, pues tienes que estar todo el rato informándote a ver qué... Sí, como mantenerse curioso, ¿no? Claro, eso estar es. ahí Si por su cuenta. Si eres una persona curiosa y te gusta esto, lo vas a tener muy fácil porque hay mucha información muy buena gratis en internet y por ahí puedes empezar de una forma muy fácil. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido genial para nosotros, para aprender un poco de Big Data y nada, espero que les haya gustado a ustedes también. Y por supuesto, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten si tienen preguntas, lo de siempre. Ya si ustedes utilizan YouTube ya saben cómo es todo. Bueno, hasta la próxima, chao.